Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, bienvenidos otra vez. Esta es una nueva opinión después de lo que ha pasado en Matute. Después del 1-1 que ha logrado Alianza Atlético, básicamente. No se puede hablar de que Alianza Lima haya logrado un punto en casa frente a Alianza Atlético. Y esto, por supuesto, que no tiene nada que ver, si se piensa, con menospreciar desde lo táctico al equipo que dirige Gerardo Meli, que me parece que es uno de los equipos más interesantes en lo que va del año, de acuerdo justamente a esa faceta, lo estrictamente táctico, porque es un equipo camaleónico, es un equipo que se ha sabido formar a partir de los rivales que ha enfrentado y que viene bien en el año 2025. No tiene nada que ver con menospreciar a Alianza Atlético, sino más bien con valorar lo que significa para Alianza empatar en casa un partido que, en el papel, sus hinchas, periodistas y fanáticos del fútbol en general, sabemos y pensamos que lo tenía que ganar. Hoy Alianza, después de este empate en casa, deja un sinsabor en sus hinchas. Y un sinsabor que ya no solamente es, pucha, no se pudo, pucha, no le pudimos ganar a tal, pucha. Esto se pone cuesta arriba. En este momento, Alianza ocupa el puesto 16 de 19 equipos, es decir, de los que han sumado solo un punto en el campeonato, habiendo jugado 2 fechas en este torneo clausura, es el que peor registro tiene, por ejemplo, en cuanto a diferencia de gol, -2. Y esto cuenta en el campeonato. A la hora de pelear arriba, cuenta. Cristal y Cusco con 6 son los equipos que han logrado ganar los 2 primeros partidos del campeonato. Muy bien lo de Cusco, porque le ganó a Alianza de local y ahora fue al equipo y ganó 2-0. 4 goles a favor, ninguno en contra 2 rivales directos. Decimos directos, ¿por qué? Porque estos dos, tanto Alianza como Melgar, llegaron hasta la última instancia de la apertura a pelear con los de arriba. Con lo cual, Cusco ha hecho algo que muchas veces otros equipos no logran, que es ganar los duelos directos, porque en estos duelos es donde te puedes permitir justamente un resultado de un empate, por ejemplo en Juliaca, o de esos o un empate en Lima frente a un Cristal, frente a una U, frente a un mismo Alianza Lima, si fuese el caso. ¿Por qué? Porque ya la ventaja la mantendrías. Ya no permitirías que te alcancen si es que perdieses uno de esos duelos directos. Es lo que suele pasar, con lo cual Cusco ha hecho una gran labor en este inicio del campeonato. Después con 4 hay 3 equipos, son Huancayo, Garcilaso y la U. Y Alianza, como decimos, está en el puesto 16 con 1 punto. Claro, este punto que ha logrado Alianza Atlético y que ha conseguido Alianza Lima en Matute, en su cancha, puede que en este momento se tome con tranquilidad, ¿no? Puede que en este momento sea muy apresurado hablar de que Alianza ya perdió el campeonato y que Alianza ya no va a poder pelear arriba. No. Pero claro, eso hoy, porque puede ser apresurado y porque el campeonato se va a tornar difícil para todos, ¿no? Hoy aparece Cusco en la figura, tercero de la apertura, como uno de los líderes. Hoy aparece Cristal, que también no apareció en la foto final de la lucha por la apertura, pero que aparece primero y un buen arranque. Y uno dice, hay equipos que no van a resignar puntos, porque las últimas disputas del torneo, sea apertura, clausura, en los últimos 2 años y medio, o 3, han sido muy parejas hacia arriba. Se ha perdido pocos puntos, y el que perdió esos puntos no ganó. No ganó que determinado campeonato, llámese apertura o llámese clausura. Entonces, claro, hoy puede que sea apresurado, puede que sea hasta entendible si uno, por ejemplo, piensa que Alianza está poniendo todas las balas en la Copa Sudamericana, y bien que lo haga. Uno aquí no va a criticar que mala Alianza, que ponga todas las balas o toda la carne en el asador en la Sudamericana y descuide el torneo local. No, nada que ver. Nada que ver. Me parece una buena decisión, pero Alianza también es cierto que ha hecho un plantel, ahora que entró Gentile, Estrada, Burlamaqui, que se habla de la posibilidad de que llegue Chávez, la recuperación de Archimbó, por ejemplo. Ha armado un plantel este año y lo ha, digamos, aumentado para esta parte de final del 2025, para el torneo clausura, justamente
para poder encarar 2 torneos. Porque, a ver, Gentile, Estrada, Burlamaqui, Cari, que es una aparición, y Archimbó, que ha vuelto, podrían ser titulares en cualquier equipo del torneo local. Incluso hasta titulares. Con lo cual, ese plantel que Alianza ha formado no es para empatar con Sullana en casa. No es para ir y perder a Cusco 2-0. Que claro, contra Cusco, un muy buen equipo. Puede que en el papel esté esto de, mira que en Cusco podemos perder, o sea, son puntos que tampoco nos vamos a poner a llorar, ay, no pudimos en Cusco. No, pero, a ver, Alianza es uno de los mejores planteles del campeonato, digamos que es un equipo que tiene la posibilidad de hacerlo a partir de buenas gestiones desde lo administrativo, gracias a sus hinchas también, que llenan todas las fechas los estadios, que lo han seguido en Libertadores, en Sudamericana ahora, y eso le permite tener una buena taquilla. ¿No? Es muy del hincha también esto de que puedas tener un armado de plantel que corresponda ¿para qué? Para jugar 2 torneos. Ahora, desde ahí viene la crítica. Porque hoy puede que sea muy apresurado hablar de que Alianza perdió el Clausura y ya no tiene nada que hacer en la disputa del título nacional. ¿Y por qué decimos que es apresurado? Por 2 cosas. La primera, porque en el formato del campeonato no necesitas ganar apertura o clausura para ir a una final como era hasta el año pasado. El año pasado, la necesidad de ganar el clausura si otro equipo había conseguido el apertura era la única chance de que puedas pelear justamente por la posibilidad de disputar el título. Hoy ya no. Hoy ya no es necesario ganar el clausura para pelear el título. Hoy los 4 primeros del torneo, si es que la U no ganase el clausura, porque si la U gana apertura y clausura, se coronará campeón nacional de manera directa. Pero si no, los 4 primeros del acumulado son los que disputarán la posibilidad, primero en semifinales y luego en una final, de pelear justamente por el campeonato clausura. Con lo cual, eso es 1. Y dos es que pueda pasar que a la larga equipos como Universitario, como Cristal, como Cusco, de los que hemos hablado, que están peleando arriba y que creemos que hasta el final del campeonato, por plantel, por idea, por juego, pueden llegar a la disputa de este campeonato clausura, puede que se vea hacia el final si a Alianza le faltaron los puntos que está resignando en este arranque. Claro, el hincha, nosotros como periodistas sabemos que no necesita ganar el clausura, pero sí necesita sumar puntos. Alianza necesita sumar puntos para meterse entre los 4 primeros del acumulado. No le va a ser fácil porque ya resignó por lo menos 2, que son los que ha perdido en casa el día de hoy. No me hable, está bien, tiene un mérito Alianza Atlético, planteó un partido para jugar de igual a igual, 5 al fondo, sí, acumuló mucha gente en defensa, pero trató siempre de ser un equipo que generara peligro, ¿no? Alianza creo que hizo lo mínimo suficiente, sobre todo en el primer tiempo, como para marcar un gol, ¿no? Apareció de muy buena manera Melián. Creo que la falta de puntería fue lo que le puso límites a ese ímpetu con el que Alianza buscaba el primer gol del partido, hablando de la primera etapa, más que lo estrictamente defensivo. Sí, hubo una labor buena de Alianza Atlético de impedirle a muchos de los futbolistas desequilibrantes como Quevedo, como Vargas, como Eric Castillo, quedar en posibilidades de gol. Pero tiene Alianza chances, un cabezazo de Quevedo que tapa Melián, un remate de fuera de Castillo que tapa también Melián, una jugada muy buena que de derecha a izquierda Cari se mete en el área, patea de zurda, se va muy cerca, o sea, las chances las tuvo, le faltó puntería o Melián salvó a Alianza Atlético, que fue la figura de ese primer tiempo, ¿no? Seamos claros, Alianza hizo lo mínimo suficiente para ponerse arriba en el marcador y llegar al segundo tiempo a tratar de jugar otro partido. No lo hizo. No obtuvo premio.
a una mejoría que tuvo conforme pasaba tiempo, hablando de la primera etapa todavía, porque no arranca bien el primer tiempo Alianza, le faltaba ideas, le faltaba claridad, lograba avanzar muchas veces con Enrique, pero no decidía bien. Paréntesis, Enrique es un jugador que a mí me convence y me gusta mucho desde la tarea, el rol defensivo que tiene, porque no suele perder así nomás. También le doy un mérito en la parte ofensiva en cuanto a que es un jugador que aparece, que está, que siempre si miras a la derecha, si eres volante, lo vas a encontrar. Ahora, le falta mejorar en la resolución de las jugadas, porque a veces se apresura en tirar un centro, a veces hace una de más tratando de crear la situación a cuenta propia de una jugada individual. Se le fueron 2 o 3 pelotas fuera de la cancha, por ejemplo, por picarla, muy larga, y que la mejora cuando en el segundo tiempo, dentro del área, agarra una pelota que para mí es un golazo. El gol gestado por Alianza es un golazo porque arranca por izquierda, pasa por el medio. Creo que el medio gol, ¿no? Más allá de la espectacularidad del remate y que hay que darle todo el mérito a Enrique y la forma como definió, cañonazo, segundo palo, imposible para Melián, es cómo Castillo en el aire se perfila para controlar y abrir. Para controlar y jugar la pared y después abrir. Ese control orientado, casi saltando en el aire, fue la clave, porque si Castillo recibe de espalda, cuando gira ya Real Alianza Atlético se rearmó. Él gira, salta, controla, pase, pared, toma Enrique, ¡pum! Golazo. Golazo que se gestó de izquierda y se terminó por derecha. Ahí, bien Alianza. Creo que fue la mejor jugada del partido gestada por el equipo blanquiazul en ataque, desde lo colectivo, por supuesto. Después, desde lo individual, tuvo algunas otras chances. Pero dejó Alianza de ser ese equipo que mostró en esa jugada en el tiempo futuro inmediato. O sea, la última del equipo local, el equipo de Decio. Fue un sabor amargo para Fossati y los hinchas de Universitario, que del 84 para adelante lo ganaban 1-0 luego de un gol de Alex Valera de penal. Considero que el empate terminó siendo lo más justo según lo que uno vio en el partido. El empate terminó siendo lo más justo según lo que pasó en la cancha, según lo que propuso uno y otro equipo. Y hubo diferencias, ¿no?, dentro de las propuestas. La U tratando de montar una defensiva que tenga que ver con neutralizar a su rival, con montar mucha gente en defensa para tratar justamente de no permitirle a Cienciano que prospere, ya con las condiciones que ha mostrado o ha solido mostrar, no solamente a nivel local, sino también a nivel de Copa Sudamericana, más allá de las ausencias. Recordemos que este es un Cienciano que no tiene a Gaspar Gentile, que se fue a Alianza, que no tiene a Cristian Cueva, que se fue a Melec, que no tiene a José Estrada, que se fue también a Alianza Lima. Sumó a Hover, que fue el que le dio finalmente el empate sobre el final al equipo de Decio, al equipo del Cusco. Lindo ambiente en el Inca Garcilaso de la Vega, un partido con emociones pero sin tanta claridad desde lo que propuso uno y otro. Una diferencia, por ejemplo, entre lo netamente futbolístico entre Cienciano y Universitario. Considero que los dos equipos tuvieron mucho mayor eficacia a la hora de defender que a la hora, por ejemplo, de generar una gran situación de peligro. La U arrancó bien el partido, porque arranca, remate de Valera, tapa el arquero, arranca y tiene una situación en la que captan a Flores en posición adelantada, pero una situación a través de una pelota larga, por ejemplo, que termina en un remate suyo, también la saca el arquero. 3 situaciones de peligro para la U en los primeros 9 minutos, ¿no? Y desde ahí uno decía, la U se le puede acomodar el partido a partir de su jerarquía, a partir de la cantidad de jugadores que tiene, de su plantel, contra un Cienciano que salió tratando de avasallar, pero con desorden, ¿no? Tratando de ir por todos lados, pero a la vez sin cubrir los espacios que debería, para tratar de evitar justamente estas situaciones en las que la U de contra te puede hacer daño. Y así lo mostró, no lo aprovechó el equipo de Fossati, que de ahí en más fue retrocediendo poco a poco, fue juntando un poquito más las líneas, a partir de que Cienciano se ordenó, se paró mejor, tomó las riendas del juego, tomó la posesión del balón y empezó a tratar de llevar la pelota de un lado a otro con tranquilidad. Es un equipo que Decio ha formado para tratar de acumular una gran cantidad de pases, ¿no? Es un equipo en el que los laterales tienen mucho protagonismo, porque
toman una altura determinada que hicieron que Polo y que Inga no jugaran como lo hacen habitualmente en la U, que es más cerca de los volantes, más cerca de los delanteros, en este caso Valera y Flores, que arrancaron el día de hoy, sino más cerca de los stoppers, más cerca de Di Benedetto Inga y más cerca de Aldo Corso Polo, para tratar de cerrar justamente por las bandas el juego que Cienciano propone, que es también ir mucho por fuera, tratar de aperturar a sus rivales, en este caso a la U, que juega con línea de 5, para tratar de por el medio gestar las mejores situaciones jugando prácticamente mano a mano por ahí. Fue bueno esto de Cienciano de tomar la pelota y decía desde la parte defensiva, pero hay una diferencia. Mientras la U acumulaba mucho más gente en defensa y a partir de ahí lograba ganar duelos individuales, que no le generen una situación de gol. Hubo dos, por supuesto, pero bien el árbitro y el juez de línea, que cobraron posición adelantada en ambos tantos que se le anularon a Garcés, ¿no? En ambas ocasiones Garcés estaba en posición adelantada, nada que reclamar. Bien el juez de línea primero y después corroboradas las decisiones por el VAR y por el trazado justamente de las líneas que siempre se hace después de una situación de gol. Mientras que la U, acumulando gente, tratando de no darle espacio a su rival, tratando de achicárselos más bien, y que eso lo obligue a hacer, primero, muy eficaz a la hora del pase, por ejemplo, que tenga mucha claridad, que no falle, ¿no? Porque si te dan menos espacio, lo que necesitas es ser muy preciso. Te falla 1 centímetro el pase y la U te roba y te ataca, que fue un poco lo que pasó. Entonces fue bueno también lo de Cienciano en defensa, pero desde otra perspectiva, porque tiene otra idea el equipo de Decio, ¿no? Lo del equipo de Decio no fue defender bien a partir de replegarse tanto, sino a partir de estar cerca siempre a la jugada, desde donde quería gestarla. Por ejemplo, iba por derecha, acumulaba mucha gente por esa zona, y si la U recuperaba, lo apretaba ahí para quitársela rápido. No lo dejó ya a Universitario salir con la tranquilidad que lo hizo en estos primeros 9 minutos. No lo dejó a Universitario acumular una buena cantidad de pases, y si lo hacía, se lo permitía en su cancha, no se lo permitía en campo contrario. Así se terminó el segundo tiempo, el primer tiempo, con Cienciano con la pelota, tratando de buscar el camino, pero sin encontrarlo. Lo encontró en 2 oportunidades a partir de tirar pelotas al área, de buenos centros que terminaron en goles, pero otra vez lo decimos, bien anulados por las posiciones adelantadas que le marcaron a Garcés. Lo encontró así, pero para su pesar, por así decirlo, Garcés estuvo siempre en posición adelantada, por lo menos en estas 2 acciones. Después otro camino no encontró. No encontró por derecha, no encontró por el medio, no encontró por izquierda. Se acercó con cierto peligro, pero nunca llegó a ser un equipo peligroso. Y esto yo siempre lo quiero marcar como una diferencia. Una cosa es acercarte y llevar cierto peligro, generar cierta zozobra, que puede ser tirando una pelota al área, un mal rechazo, una disputa aérea, que queda la pelota ahí y que genera que alguien la tire de punta para arriba. Eso puede que sea llevar peligro, y lo puedes hacer tirando la pelota desde tu área si quieres, no necesariamente a partir de tener un buen juego, ¿no? De pelota al ras y acumular muchos pases. No, lo puedes hacer tirando la pelota desde tu área a la otra, a la del rival. Y otra cosa es ser peligroso. Y Cienciano no fue peligroso, y la U, más allá de esos primeros 9 minutos, tampoco logró ser peligroso, porque la U tiene a veces pues este tema de que se puede replegar, que puede acumular gente en defensa, jugando en Cusco y en la altura y contra un buen equipo como Cienciano, pero no deja de ser un equipo peligroso, no deja de ser un equipo que te genera 1 o 2, según lo que se estaba viendo en el partido. Lo generó en el inicio, pero no lo pudo generar después con claridad, más allá de la pelota detenida, que siempre es un arma importante, a partir de cómo la trabaja. En este caso Jorge Fossati tuvo una Di Benedetto que creo que la armaron bien, que no le llega a dar a la pelota, se lamenta, pero fue muy poco lo de la U en cuanto a situaciones creadas de peligro. ¿Por qué? Porque lo noté mucho en Concha, en Pérez Guedes, en Ureña mismo. Ureña, aunque con mucho más claridad, porque era un poco el que clarificaba, ¿no? Nunca pensó en el pase de gol, sino en por dónde salgo para que el equipo
empiece a dar unos pasos hacia adelante, y abría por derecha, abría por izquierda, y eso lo hace muy bien Rodrigo Ureña. Pero noté en Concha, por ejemplo, en Valera, en Flores, desde su imprecisión, desde tener mucho tiempo la pelota en su poder, de no perfilar bien para abrir por banda, una situación que se dio en el primer tiempo, por ejemplo, que claro, le cometieron falta y todo, pero ganó un foul, pero podría haber terminado mejor. Noté que había cierta desesperación de la U desde el medio ya dar el pase final. Ya, toma, haz el gol, ¿no? O sea, como que no se tomó el tiempo como para jugar, ir de a pocos, ¿no? O sea, tener 1, 2, 3, 4 pases. O sea, era más que la U buscaba el pase al profundo desde cualquier zona, pero sin que nadie haya hecho un desmarque, sin que nadie haya picado al espacio. Lo contrario es lo que debería contar como una buena situación, que es, o como lo correcto, que es: acumula pases, 1, 2, 3, 4, 5, se da el desmarque y juegas con ese pase profundo. La U buscaba el pase profundo para que alguien corra. O sea, lo hacía al revés. No esperaba que alguien desmarque o vaya con un movimiento profundo, sino primero tiraba la pelota y después esperaba que alguien vaya, y ahí falló mucho, sobre todo en el primer tiempo. ¿Fue justo el 0-0 del primer tiempo? Sí, yo considero que fue justo el 0-0 del primer tiempo. En el segundo no cambió mucho la cosa. No cambió casi nada. De hecho, yo siempre veo una estadística, ¿no?, acá y en SofaScore, que tiene que ver que cuántos remates logran los dos equipos en disputa dentro del área, ¿no? Porque mucha posesión para Cienciano, pero muy poco dentro del área de la U, ¿no? Casi 66 contra 34 la posesión. Pero si uno observa, por ejemplo, los remates de la U dentro del área de Cienciano, se va a encontrar con que hubo 3, ¿no? El penal y 2 más. Ahí están, 1, 2, 3. Después hay 5 fuera del área. Cienciano, con la posesión que tuvo 1, 2, 3, 4 remates dentro del área, y después está el de Hover, que es casi pisando el área grande, pero es fuera, finalmente. Entonces, 4 remates de Cienciano dentro del área contra 3 de la U. Cada uno desde su propuesta, ¿no?, logró pocas situaciones reales con remate dentro del área de posibilidad de gol. O sea, Cienciano desde su posesión, desde quitarla rápido, desde encimar, desde su insistencia, logró el premio del empate, ¿no? Porque desde lo anímico no se cayó tampoco después del gol. Pero también es cierto que con la diferencia, con una U que defendió mucho más tiempo de lo que atacó, que secundarizó esa parte y que trató siempre de ir largo, que es un poco su juego, ¿no?, de buscar a los costados, a los delanteros, en este caso mucho más a Valera, terminó teniendo casi la misma cantidad de remates dentro del área de Cienciano que el propio juego del equipo local. O sea, en dos estilos, los dos creo que por cantidad más que por claridad, mostraron que hubo una paridad dentro del juego. Después claridad le faltó a ambos. La claridad la tuvo Hover, por ejemplo, en la jugada final para tocar, hacer una pared por el medio, remate fortísimo, nada que hacer para Britos, y selló el 1-1. La U perdió estos 3 puntos que estaba ganando en la altura, ¿no? Ahora suma 4, 6 de Sporting Cristal, que es el único líder por ahora. Falta que juegue Melgar, Garcilaso, Grau y varios otros que ganaron en la primera jornada, para ver cómo queda esta fecha 2 del clausura. Pero en definitiva, sí es cierto que la U dejó pasar la oportunidad de ganar 3 puntazos en Cusco, porque Cienciano es un buen equipo, ¿no? Y ganar estos 2 primeros partidos hubiese sido para la U importantísimo, sabiendo que uno de los rivales directos, que fue Alianza, había perdido justamente en la primera jornada.